Buenas tardes, amigos y amigos. Como siempre, Manuel Grullón para presentarle una nueva versión de su programa Visión RD. Como siempre, análisis y comentarios de los principales hechos acaecidos tanto en el plano nacional como en el plano internacional. Voy a pedir excusa por adelantado, porque estoy un poco ronco, como se dice, afónico. Señores, tenemos que en el día de hoy las autoridades han informado que en el día de ayer se produjeron 393 contagios, ¿sí? Nuevos contagios, pero que no murió una sola persona. Eso quiere decir que vamos mejorando, vamos progresando, nos vamos acercando a la meta. Y eso es dentro de todas las cosas que hay en el mundo y en la sociedad de nosotros, todos los problemas, por lo menos sentir que estamos avanzando en cuanto al problema del COVID, independientemente de que se han abierto y solamente dura hasta las 11 de la noche y con 2 horas más de libre circulación. Es decir, que el toque de queda ya es hasta las 11 con 2 horas de libre circulación. Decir que en lo que tiene que ver con la provincia de Espaillat, que estábamos por encima del 60%, en cuanto a personas que habían recibido las 2 dosis, parece como que en los últimos días las cosas han disminuido y hemos ido avanzando, pero muy lentamente, muy lentamente. Ojalá que nosotros podamos llegar al 70% de personas con las 2 dosis, de manera que tengamos oportunidad de que se abran todas las actividades en la provincia de Espaillat. Evidentemente, la gente tiene que entender que el hecho de que se esté flexibilizando el toque de queda, el hecho de que hayamos venido avanzando, eso no quiere decir que usted no va a usar mascarilla, que no se va a lavar las manos, que no va a respetar el distanciamiento. Si todas esas medidas, independientemente de que se pueda abrir o no, todas esas medidas hay que mantenerlas, porque eso es lo que garantiza que podamos, dentro de la posibilidad de todo abierto, pero eso es lo que nos asegura que podamos seguir avanzando. Y más temprano que tarde. Entonces, por lo menos salir del problema del COVID. Evidentemente que el COVID va a seguir entre nosotros, pero ya en la medida que la gente se vaya vacunando, eso se va disminuyendo. Porque el hecho, por ejemplo, fíjense que las muertes han venido disminuyendo. Y fíjese que alrededor del 90% de las personas que mueren son personas que no estaban vacunadas. Porque las personas que ya tienen las 2 dosis, que eso no garantiza que no le dé COVID. Lo que eso garantiza es que si el COVID le da, pues los efectos sean muy poco sensible, y entonces la gente no tiene ni siquiera que hospitalizarse, la gente se puede quedar en la casa porque
los efectos son muy, muy reducidos comparado con la gente que no se ha vacunado. Señor, y pasando a otro tema, no menos importante, a nosotros parece que hay un santo que nos cuida y hay terremotos y ciclones y cosas y siempre nosotros nos salvamos. Pero ahora mismo tenemos un problema con la peste porcina y nosotros queremos aprovechar este espacio para... Yo no soy agrónomo ni nunca he bregado con ese tipo de cosas. Sí, tengo muy poca experiencia. Simplemente vamos a hacer algunas recomendaciones, que son recomendaciones que lo produce la lógica, el razonamiento. Por ejemplo, en la prensa reseña que hay varias provincias del país donde ya está la presencia de la peste porcina. La primera provincia que se mencionaron fueron Montecristi y Sánchez Ramírez, Cotuí. Luego se ha ido sumando algunas otras como Santo Domingo, etc. Yo creo que el gobierno debe prestar mucha atención a la situación de la fiebre porcina. Y digo mucha atención porque los productores de cerdo en el país son una clase importante. El cerdo es una de las primeras carnes que se sirven en la mesa, no solamente en la República Dominicana, sino en toda esta región. Y aunque las autoridades hayan afirmado de manera reiterada que eso no tiene ninguna repercusión para los seres humanos, que incluso la carne del cerdo enfermo, no ya muerto ni muriéndose, pero incluso dicen las autoridades que puede ser consumida sin ningún riesgo. Pero nosotros queremos enfocar este análisis en dos vertientes. La vertiente de la atención que las autoridades de agricultura y el gobierno deben poner con relación a los grandes productores, a los grandes empresarios del cerdo. Yo creo que el gobierno debe ir en auxilio, pero no diciéndole que va a pagar, que hay 17,000 cerdos que se van a sacrificar, que serán pagados al precio que está la carne hoy en el mercado. De manera que esas personas no van a ser económicamente afectados en principio. Yo pienso que la ayuda que el gobierno tiene que dar no es solamente un problema económico, es un acompañamiento técnico, de manera que esta situación pueda ser controlada en el menor tiempo posible. Pero, y esto es lo más importante, deben tener pendiente las autoridades que hay pequeños criadores de cerdos. Mire, en el campo, en la mayoría de los campos, hay mucha gente que cría su puerquito en el patio. Y entonces, esa persona que crían esos puerquitos en el patio, con la cácara de plátano, de batata, y todo lo que encuentran que se lo tiran a los cerditos,
el gobierno debe de ir en auxilio de ellos. Pero no solamente la ayuda económica, es que debe ir en auxilio de ellos, en lo que tiene que ver con la orientación, lo que tiene que ver con el cuidado, lo que tiene que ver con que esas personas también sientan la presencia, sientan el auxilio técnico del gobierno y que no se sientan como se sienten generalmente, que eso es lo que siempre pasa aquí, que los de arriba, con sus relaciones y sus cosas, tienen la facilidad de que el gobierno lo asista, lo proteja, pero los chiquitos siempre se dejan sueltos a su suerte. Y eso es lo que nosotros estamos llamando la atención. Eso es lo que nosotros queremos destacar. Que el gobierno a esos cientos, miles de criadores de cerdo pequeños que hay en los campos, pues que también a ellos llegue la presencia del gobierno, llegue el auxilio del gobierno. Y repito, no solamente en el plano económico, sino también en el plano técnico, que puedan recibir las informaciones, que puedan recibir la vacuna y las cosas que se van a manejar, porque tengo entendido que hay asesoramiento incluso internacional y que hay gobiernos que van a enviar técnicos a la República Dominicana para auxiliar a los técnicos nuestros en esa situación. Y pienso que debe llegar a todos, a los de arriba, a los del medios y a los de abajo. Porque siempre el de abajo se queda sin nada. Señores, el ministro de Educación ha anunciado que el próximo año escolar las clases serán presenciales. Esto tiene la ventaja de que como se percibe la situación del COVID, cada día se percibe que se está controlando. Eso es un punto a favor de la decisión del ministro de Educación con relación al anuncio que se ha hecho. Nosotros hace un tiempo que tocamos ese tema y decíamos que el Ministerio de Educación no solamente debe anunciar que el año escolar será presencial, sino, y lo más importante, que debe crear las condiciones para que el año sea presencial. Y cuando hablo de que debe crear las condiciones, no es solamente anunciándolo. Cuando hablo de crear las condiciones, me estoy refiriendo a que las escuelas deben estar en condiciones de recibir los estudiantes. Y evidentemente que no solamente es poner las escuelas en condiciones de recibir los estudiantes, sino que yo supongo que se va a elaborar un protocolo, es decir, un protocolo que se va a manejar en todas las escuelas, porque yo supongo que los estudiantes van a tener que ir con mascarillas. Yo supongo que los estudiantes se van a orientar en la dirección de que deben lavarse las manos, de que deben guardar cierto distanciamiento en las escuelas, que es pero muy difícil, pero por lo menos que los estudiantes reciban las orientaciones, que los estudiantes conozcan
el protocolo. Y hasta ahora no tengo información ni de una cosa ni de la otra. Todo el mundo aquí sabe cómo están las escuelas. Las escuelas tienen 1 año y pico que no tienen el calor de los maestros y los estudiantes. Y entonces hay que limpiar las escuelas, hay que limpiar los baños, hay que hacer una serie de cosas que entiendo deben hacerse, pero ya estamos en agosto. Apenas falta días para que se pueda abrir el año escolar. Y mi preocupación va en el sentido de que no quisiéramos que se abra el año escolar presencial y que un 20, 30, 40% de las escuelas no estén en condiciones de recibir los estudiantes. Y entonces, ese es un problema grave. Ese es un problema grave que el ministerio debe de asumirlo. Y en esa misma dirección, ustedes saben que hace más o menos un mes, el Ministerio de Educación distribuyó en el país más de 1,5 millones de laptops y tablas para los estudiantes y para los maestros. Y he tenido la oportunidad de conocer de situaciones donde al niño le dan la tablet, pero entonces el niño que está en tercero de la primaria, tiene 8, 9 años, lleva la tablet a la escuela o lleva la laptop, a la escuela no, a la casa. Pero él tiene un hermano que tiene 15, que tiene 16, que tiene 17, que tiene 18. Y entonces coge la tabla, se la roba y la vende o la empeña. Y entonces, alguna fórmula, porque eso no ha pasado aquí en Moca, en un sitio, aquí o allí, no. Eso ha pasado en muchos puntos del país y con mucha frecuencia. Entonces, el ministerio, yo no sé en las condiciones que se distribuyeron esas computadoras y las tablets, pero yo pienso que algún documento, algún compromiso hizo el padre del niño con las autoridades para salvaguardar la integridad de la laptop o de la tablet. Voy a investigar en qué condiciones se hizo eso, porque alguien incluso me comentaba en la semana pasada que en Santiago no fue el hermanito el que cogió la laptop y la empeñó, fue el papá. Fue el papá que la cogió y la empeñó. Porque nosotros tenemos un problema y es que nosotros a veces queremos hacer cosas que hacen en otros países y generalmente, no solo hacemos las cosas que hacen en otros países, sino que las hacemos de la misma forma, olvidando que nosotros tenemos una realidad social, económica, cultural diferente a otros países. Y por eso, a veces las cosas nos crean dificultades, nos crean problemas, porque nosotros no somos lo suficientemente creativos como para nosotros crear fórmulas para manejar ese tipo de situaciones en el contexto de la realidad en la que nosotros vivimos. Y imagínese usted esas madres, esos padres, esos hermanitos ya grandes
con la realidad económica que tenemos, hay una tentación desde que llega la tablet, desde que llega la laptop, e incluso tengo información de personas que la han empeñado, pero no la empeñan para comer, no la empeñan para comprarle una medicina a un niño que está enfermo, no, la empeñan para jugar, para ir a apostar a la lotería y a las bancas y ese tipo de cosas. Entonces, ojalá, repito, que eso se pueda controlar de alguna manera, porque es casi una vergüenza para nosotros como país que esas cosas se presenten y que sean públicas. Señores, pasando a otro tema, el ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana acaba de anunciar que Haití paralizó la construcción del canal que había iniciado la construcción. Nosotros en una ocasión dijimos que Haití no iba a parar la construcción. El ministro habla de que se paralizó. A mí me gustaría saber cuándo Haití paralizó la construcción del canal. ¿Cuándo la paralizó? Y me gustaría saber qué es lo que han hecho las autoridades dominicanas en la dirección de hacerle ver a Haití que no puede, en términos legales, que no puede construir de manera unilateral ese canal. Y yo dije que Haití no iba a paralizar la construcción. Es posible que ante la situación por la que vive el pueblo haitiano, con la muerte a mano de un grupo de mercenarios del presidente de Haití, evidentemente que algunas cosas tengan que cambiar, tengan que modificarse. Y ojalá, cosa que yo estoy dudando, pero ojalá que una de las cosas que pueda cambiar en Haití es la situación de la paralización del canal. Porque esa construcción de ese canal es un irrespeto no solamente a la República Dominicana, es un irrespeto a los convenios y los tratados internacionales y a los convenios que nosotros tenemos de manera bilateral con el pueblo haitiano. El protocolo de 1936, firmado entre los dos países, establece de manera clara, de manera meridiana, una serie de compromisos que Haití nunca ha querido respetar y que nosotros nos hacemos los chivos locos y por eso a veces pasan estas cosas. Nosotros vamos a insistir en que el gobierno dominicano lo único que tiene que hacer es juntarse con las autoridades haitianas, con la mediación de algunos organismos internacionales, que no sea la OEA, porque la OEA es una prostituta desacreditada, que nadie cree en ella, y mucho menos bajo la gestión del señor Almagro. Pero hay países, hay comisiones especiales que nosotros podemos usarla como testimonio entre los acuerdos que nosotros hacemos con Haití, porque nosotros necesitamos a Haití y Haití nos necesita a nosotros. Y la relación que nosotros podamos mantener con el pueblo haitiano es una relación donde puedan beneficiarse los haitianos y puedan beneficiarse los dominicanos, sin caer en la irresponsabilidad en la que nosotros muchas veces caemos. Yo
escuché en uno de los canales nacionales unos amigos que hacen un programa dando la información. Yo escuché la información, se la voy a transmitir a ustedes, pero yo no lo creo. Es decir, con el respeto que me merecen esos amigos, e incluso quien lo dijo es una persona que yo tengo respeto por él, informaban que en el proyecto habitacional de la ciudad Juan Bosch en Santo Domingo, fueron favorecidos varias familias haitianas, varios haitianos, se les dio apartamento. Pero no se le dieron los apartamentos en las condiciones que se le dieron a los dominicanos. Si el dominicano tiene que pagar, por ejemplo, 12,000 pesos, 14,000 pesos mensual, que no es una renta, sino un pago, porque un día ese apartamento va a ser de él. La información que dieron esos colegas es que a los haitianos, primero se le dio a personas que no tienen ningún tipo de documento. No tienen cédula, no tienen pasaporte, no tienen nada. Y supuestamente a ese tipo de personas se les favoreció en esas condiciones. Pero además, y vuelvo y repito, según la versión de ellos, porque yo no he podido comprobar nada, si el dominicano paga 14,000 pesos, entonces el haitiano paga 7. Yo voy a seguir investigando porque quiero asegurarme de que eso puede ser así. Pero repito, yo no puedo creer que las autoridades nuestras hayan llegado hasta esos extremos. Yo sé de los compromisos que tiene el gobierno con la Embajada de los Estados Unidos. Yo sé de las presiones que tiene el gobierno, no solamente de Estados Unidos, tiene presiones de Estados Unidos, tiene presiones de Canadá, tiene presiones de Francia y de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque esos países que fueron los que contribuyeron a llevar a Haití en la situación que está, esos países que saquearon a Haití, esos países como por ejemplo Francia, que cuando Haití se proclamó libre, entonces tuvo que comprometerse a pagarle una mensualidad a Francia por el hecho de haberse declarado libre. Y los franceses tienen gran culpa de lo que está pasando en Haití. Y ahora esos países pretenden que nosotros nosotros solo carguemos con el problema haitiano. Sí, el presidente de los Estados Unidos incluso se atrevió a recomendar la fusión de Haití y la República Dominicana. Algo inconcebible, pero por ahí es que andamos. Y esas son las cosas que se están manejando. Y de esas cosas estamos hablando. Y eso es muy preocupante y es muy peligroso para el país. Nosotros tenemos que mantener una relación de amistad, de respeto, de colaboración con el pueblo haitiano, pero ellos respetando nuestras normas, nosotros respetamos sus normas, ellos respetan los acuerdos bilaterales que han hecho con nosotros, nosotros respetamos esos acuerdos. Los acuerdos internacionales de derecho internacional público que somos signatarios, entonces que los respeten los haitianos y que los respetemos nosotros. Y vamos a acogernos a la ley nuestra, a la ley de migración, y que las cosas se hagan. Porque no es que vamos a sacar a todos los haitianos de aquí, que no lo queremos y que no le... No, ese no es el problema. Ese no es el problema. El problema es jugar con reglas claras.
y que las normas sean respetadas por los haitianos y por los dominicanos. De manera que mañana no tengamos esos problemas. Y a la gente de afuera, Estados Unidos, Canadá, Francia, que asumen la responsabilidad que tienen con Haití y que nos permitan a nosotros colaborar con Haití en las medidas que nosotros podamos. Pero nosotros no podemos ni siquiera con los problemas nuestros internamente, y mucho menos vamos a poder con los problemas nuestros y los problemas de Haití. Eso no se puede pedir, eso no es racional que nos lo pidan o que nos lo quieran imponer, como es la intención de algunos países. Señores, con su anuencia subimos y en breve regresamos. Continuamos con su programa Visión RD. Miren, con el asunto del sometimiento a la justicia de los imputados en el caso en Pulpo, Melusa, etcétera, 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 se ha venido hablando de la aprobación de la ley de extensión de dominio. Esa ley tiene más de 6 o 7 años en el Congreso y nunca ha sido aprobada. Y usted se pregunta, ¿cómo es posible que una ley que permita al Estado Dominicano recuperar por lo menos parte de los robos que se han hecho en este país, cómo es posible que tenga 6, 7, 8 años en el Congreso y nunca ha podido ser aplicado? Eso tiene una explicación lógica, sencilla, y es que a los sectores, a los grupos económicos que representan la mayoría de nuestros legisladores, no le conviene la existencia de esa ley. Y yo ahora, el presidente Luis Abinader se ha referido a la ley de extinción de dominio en reiteradas ocasiones y ha hablado del compromiso que tiene el gobierno y él como presidente de que esa ley sea aprobada. Yo quiero decirle al señor presidente lo siguiente. Presidente, usted tiene mayoría absoluta en el Senado y también tiene mayoría en la Cámara de Diputados. Pero además, yo supongo que para la aprobación de esa ley, el presidente debe contar también con el apoyo de la Fuerza del Pueblo y del Partido de la Liberación Dominicana. Por lo menos yo entiendo que los representantes congresionales del Partido de la Liberación Dominicana y de la Fuerza del Pueblo públicamente no se van a oponer a la aprobación de esa ley. Y yo digo públicamente, porque políticamente eso tendría un costo muy pesado sobre esas dos organizaciones políticas. Yo voy a aprovechar para leerle el ordinar 4 del artículo 146 de nuestra Constitución, para que ustedes vean que aunque nuestra Constitución de manera general plantea fórmulas para recuperar lo robado, se necesita la ley de extinción de dominio. ¿Ustedes saben por qué? Porque la Constitución dice: todo aquel
que haya sido condenado. Es decir, si no ha sido condenado, entonces constitucionalmente tú no puedes requerirle a una persona que te entregue lo que se robó o parte de lo que se robó. Ese ordinal cuarto del artículo 146 de la Constitución Dominicana establece: a las personas condenadas por delitos de corrupción les será aplicada, sin perjuicio de otras sanciones previstas por las leyes, la pena de degradación cívica. Y oigan esto: se le exigirá la restitución de lo apropiado de manera ilícita. Eso se establece en el ordinal 4 del párrafo del artículo 146 de la Constitución de la República Dominicana. Entonces, la ley de extinción de dominio, con la comisión que formó el Ejecutivo, precisamente para perseguir los bienes que fueron adquiridos de manera ilícita, esa comisión, con lo que establece el artículo 146 de la Constitución, eso le ayuda, pero no es suficiente como para poder acelerar el proceso de recuperación de parte de los bienes robados al Estado Dominicano. Lo que sí garantiza y acelera ese proceso es la promulgación y primero aprobación en el Congreso de la ley de extinción de dominio y luego la promulgación por parte del presidente de la República. Y yo quiero decirle al presidente que yo quiero escuchar que él le solicite a los congresistas del PR, se lo solicite a todos, pero fundamentalmente a los del PRM y a los de la Fuerza del Pueblo y el PLD, que hacen mayoría absoluta, que pongan el tema de la ley de extinción de dominio sobre la mesa, que vamos a discutirlo, vamos a dárselo a conocer a la gente del pueblo y vamos sobre todo a identificar, oiga bien, vamos a identificar a aquellos congresistas o que se abstengan o que voten en contra de la ley de extinción de dominio. Pero creo que lo más importante es iniciar un proceso de darle a conocer a la población el alcance que tiene la ley de extinción de dominio y lo que se podría hacer en el país con la aprobación de esa ley. Eso es importante. Miren, yo quiero presentarle, tengo dos videos pequeños, pero yo quiero presentarle un video de una conversación de un niñito. Tiene que tener 7 o 8 años, no más, para que ustedes vean las expresiones, cómo este niño hace unas afirmaciones, hace unos razonamientos. ¿Y en qué contexto hace el niño esos razonamientos? Para que ustedes vean qué envidia me da a mí como padre y qué envidia me da como dominicano ver un niño de esa edad planteando las cosas que él plantea y de la forma que la plantea, la madurez con la que la plantea y el dominio que tiene este niñito del problema. Vamos, control, colócame el... Claro. Y los demócratas no son castrochavistas, como dice Trump. La naturaleza no tiene color. ¿Pensaban que hay unas manos oscuras que están detrás tuyo moviéndote, que va poniéndote palabras en la boca? Que me utilizaban, es lo que se dice. Que era un títere. Aquí no hay nadie.
Nadie. Nadie, ¿Alguien te dicta lo que dices? nadie. ¿De dónde sacas todos estos discursos y estas ideas? Pues mis discursos, digamos como la forma en que me expreso, en que hablo, pues de pronto sí de la lectura. Porque se está buscando otro planeta, si se supone que deberíamos cuidar, amar, preservar, conservar la vida en este. No hay planeta B, es decir que ya nos quedan 7 años para revertir el cambio climático y aún así seguimos explotando el planeta. ¿Acciones concretas hacen ustedes? En Guardianes por la Vida. Siembra de árboles, manifestaciones, espacios, digamos, donde los niños son los protagonistas. Porque Guardianes es un espacio de niños y de jóvenes. ¿Qué 3 deseos concretos pedirías? Poder revertir los efectos del cambio climático. El segundo, un deseo más personal, poder vivir aquí en Villeta. O sea, yo quisiera que aquí estuviera la universidad, estuviera el Congreso, me traería el Congreso a Villeta realmente. Porque para irme de Villeta sí es muy difícil. Te queda el tercero. Uno más colectivo, la paz en todo el mundo, terminar con la pobreza, por ejemplo, con las desigualdades. Ni critico a las personas, o a los partidos, o a los colores, a las ideas. Lo mejor son las causas, las ideas que se llevan por dentro. ¿Quién crees que gana las elecciones? ¿El que tiene más plata o el que tiene mejores ideas? El que tiene mejores ideas debería ser, pero lamentablemente pues es al revés. ¿Futuro candidato a la presidencia o no? Sí, claro. ¿Cómo así? Claro, aspiro a llegar hasta allá. Pues es uno de mis sueños, por supuesto, como fue ir al Congreso de la República y cumplir mis sueños. Les pido que como senadores de la República sean gobiernos y senadores que legislen para la vida. Pues principalmente mi discurso fue dirigido hacia las legislaciones para la vida. Legislar para la vida y gobernar para la vida, digamos, de una forma integral, ¿cierto? Legislar para la vida es legislar para el pueblo, realmente. ¿Qué nos hace diferente del resto de animales? No somos conscientes. Ah, la inconsciencia nos Así es. diferencia. Pensaríamos que es al revés, ¿cierto? Que nosotros tenemos más conciencia, más capacidad de analizar las cosas, de reflexionar las cosas, ¿cierto? Y así es, pero no la aplicamos, ¿cierto? O sea, ¿quién es más Porque inteligente, la naturaleza o nosotros? al final, la naturaleza, yo creo, No podemos librar de tanta corrupción, de tanto flagelo. con la ciudadanía. Es la que participa activamente, es la que opina, es la que debate, es la que construye su territorio. O sea, es que ahí está también el concepto de la política. Lo importante debería ser que en realidad se vote por las ideas, pero se vote es por la plata. Yo le sirvo al pueblo, es al revés, no es como una democracia, no es el gobierno y la ciudadanía. No es el pueblo me sirve a mí, sino yo le sirvo al pueblo. Así es. Y siempre hay que estar a disposición de los demás. La convivencia armónica entre todas las especies del mundo, del planeta. Porque pues ahí está la conexión. Como el efecto mariposa, que una cosita chiquita puede alterar todo y generar nuestra destrucción. Así de frágiles somos. Y así de frágil es la vida, de sensible. Entonces por eso es tan importante cuidarla. Ahora, pues obviamente es muy difícil generar un cambio en la sociedad, pero replantearla es fácil. ¿Qué podemos hacer, Francisco? No rendirnos. Miren, este programa tiene una característica, una naturaleza sui generis, en el sentido de que la misión principal de este programa es no solamente informar, sino educar, concientizar, elevar los niveles de conciencia y de comprensión en la gente de los problemas no solamente nacionales, sino también de los problemas globales. Ese jovencito, ese niño, porque es un niño, ustedes ven con la facilidad que tiene de expresión, pero no solamente eso, con la comprensión que tiene de los problemas, como te habla de la desigualdad, de la pobreza, del medio ambiente, de la conciencia de la gente. Entonces, ¿qué
qué envidia, si se puede usar el término, ver a este niño expresarse de esa manera, pero no solamente expresarse, sino a referirse a temas que son de preocupación de la sociedad global, no solamente hablando del medio ambiente, sino hablando de la pobreza, hablando de la distribución de la riqueza. Y entonces cuando le preguntaron, sí dijo que sí, que uno de sus sueños es llegar a ser presidente. Evidentemente que con ese discurso al niño le va a ser muy difícil llegar a ser presidente, porque él, incluso cuando el Señor le preguntó que porque si él entendía que se podía ganar unas elecciones con dinero o con buenas ideas, él dijo que debiera ser con las ideas, pero desgraciadamente el que tiene el dinero es el que gana las elecciones. Y fíjese que ese es un mal nuestro en la República Dominicana, pero no solamente en la República Dominicana. Para ser presidente en Estados Unidos, en Francia, en China, en Chile, en China no, porque en China tienen otro procedimiento, pues usted tiene que tener dinero, mucho dinero. Señores, finalmente pasando a este tema, ustedes saben que el Consejo Nacional de la Magistratura en la semana pasada escogió a los 5 miembros del Tribunal Superior Electoral y escogió los 5 suplentes del Tribunal Superior Electoral. La escogencia que hizo el Consejo Nacional de la Magistratura fue recibida con beneplácito por la inmensa mayoría de la población, porque las personas que se cogieron, no solamente se cogió a personas que no tuvieran vínculo orgánico con ningún partido, no, pero hasta donde puede llegar nuestro conocimiento, las personas que se escogieron son personas que tienen una trayectoria limpia, una trayectoria de servicio, una trayectoria de honestidad, de honradez. Y por eso la inmensa mayoría del pueblo dominicano aplaudió esa escogencia. Pero Participación Ciudadana ha establecido que con esa escogencia el Consejo Nacional de la Magistratura lo que hizo fue que retrocedió lo que nosotros habíamos avanzado en institucionalidad en la República Dominicana. ¿Por qué dice Participación Ciudadana eso? Bueno, porque de los titulares se cogieron 4 hombres y una sola mujer. Entonces, para Participación Ciudadana, el pecado original no es el hecho de que se hayan escogido personas con el perfil que se escogieron, sino que para Participación Ciudadana más bien podía romperse el problema del perfil y hacerlo acompañar, que si eran 10 que se iban a escoger 5 hombres y 5 mujeres. Yo quiero decir que eso es una discriminación incluso en contra de la mujer. Ese hecho de estar y que no, que tiene que ser igual cantidad de hombres que de mujeres. Pero yo veo que a veces escogen mujeres y no escogen hombres y nadie dice nada. Porque aquí hace tiempo, hace mucho tiempo, muchos años, que nosotros venimos creando unos conflictos inexistentes, unos enfrentamientos inexistentes. El problema de la sociedad dominicana y el problema de la sociedad global no es la lucha de la mujer contra el hombre, ni el hombre contra la mujer. No. La principal contradicción de esta sociedad es
la mala distribución de la riqueza. Porque, por ejemplo, en las universidades hoy, el 60% de los estudiantes son hembras, son mujeres. Y yo no he escuchado nunca un hombre diciendo nada sobre eso. Todo lo contrario, lo aplaudimos y lo celebramos. Y no comprometemos a celebrar también que esas mujeres que salen preparadas de la universidad, hay que darle el mismo trato que se le da al hombre, pero sin crear conflictos, sin crear contradicciones inexistentes. Señores, se nos ha acabado el tiempo. Nos resta por el día de hoy darle las gracias por su sintonía y decirle que mañana estaremos nuevamente a las 6 de la tarde con ustedes. Y no se vayan, que dentro de breves instantes continúa Entre Jerez.